el personal termina siendo insuficiente para atender y monitorear a todas las personas que se encuentran hospitalizadas, ¿no? Liliana Bobadilla, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias por compartir la preocupación que tenemos aquí en la radio. Ayer conversamos con un médico infectólogo de Sullana diciendo de que han llegado a los 600 casos y un tercio de estos son niños que incluso han perdido la vida, pidiendo camas UCI, pidiendo que lleguen pediatras, y nos preguntamos por qué tenemos que mendigar algo que nos corresponde como derecho. Bueno, esta situación que se viene presentando en Piura y otras regiones, ¿no? Porque también se ha evidenciado unas situaciones similares en Lambayeque y en Ica, es lo que demuestra pues lo frágil de nuestro sistema de salud. En el norte del país hemos visto a través de nuestras oficinas que los servicios de salud han sido sobrepasados, ¿no? Especialmente en Piura, que las personas vienen siendo atendidas en los pasadizos, incluso en sillas de ruedas, ¿no? El personal termina siendo insuficiente para atender y monitorear a todas las personas que se encuentran hospitalizadas, ¿no? Y eso es parte, pues, de que con el COVID aparentemente no hemos aprendido lo frágil que es nuestro sistema y las deficiencias que este tiene, ¿no? A la fecha no seguimos con deficiencias en infraestructura. 7 de cada 10 establecimientos de salud del primer nivel tienen un inadecuado o una infraestructura inadecuada, equipamiento obsoleto, recursos humanos escasos, y además en las zonas donde ahora se está requiriendo una mayor cantidad de camas, la oferta es insuficiente, ¿no? Pero ustedes han identificado qué cosa ha pasado en el proceso si supuestamente con el COVID-19 hemos mejorado nuestra capacidad resolutiva en el tema sanitario, que tenemos hospitales mejores preparados, con mayores camas de hospitalización y con situaciones diferentes. Pero por favor, respóndanos un poco luego de la información en vivo que tenemos desde el Congreso de la República. Así es, con nuestra compañera Evelyn Guaire. Contigo, Evelyn, buenas noches y bienvenida. Compañeros, y en estos momentos se ha votado finalmente que llegó a los votos que se referían con 87 votos. Sin embargo, solo se han obtenido 86, 35 en contra y 3 abstenciones. Lo que pretendía este proyecto de ley era de que la bicameralidad pueda retornar al Congreso de la República. Sin embargo, entonces esta no logró ser alcanzada. Eso es lo que ha sucedido hace unos instantes, compañeros, acá en el Congreso de la República. Vamos a escuchar lo que va a mencionar el presidente. Perdón. Exitosa. Se va a pasar a un siguiente tema, ya después que se votara esta bicameralidad o el retorno a la bicameralidad acá en el Congreso de la República. Vemos que están haciendo algunas coordinaciones aún antes de que se pase al siguiente tema y de que pueda tomar la palabra el presidente del Congreso, José William Zapata. A ver, vemos, escuchemos. Con lo establecido en la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Economía, aprobado en la sesión del Pleno del Congreso celebrada el 4 de mayo del 2023. Tiene la palabra la congresista Barbarán Reyes, presidenta de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Con fecha 13 de octubre del año. Bien, compañeros, entonces esta es la información que tenemos desde el Congreso. Vamos a retornar más adelante con mayor información. Aprueban retorno de la bicameralidad. Entonces, en la primera legislatura, Pedro, el Congreso aprobó algo que la población ya había decidido hace algunos años vía referéndum, que no estaba de acuerdo, pero lamentablemente este Parlamento parece que solamente piensan en ellos mismos. Y entiendo que si lo vemos desde el punto de vista técnico, no es negativo tener una mayor representación. Lo que nos genera preocupación es que este mismo Congreso pueda regresar en unas próximas elecciones.
Ellos podrían postular, Y el sea debate, como senadores o como diputados. Esa es la preocupación. y el debate va a ser más intenso sin duda alguna en las siguientes horas, dentro de lo que va a decidir en el Parlamento, pero vamos a ampliar y actualizar la información en los minutos posteriores. Mientras tanto, regresamos a Catiusca con Liliana Bobadilla, representante de la Juntilla de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Y Liliana, yo te preguntaba, ¿qué seguimiento, qué información tienen ustedes? ¿Por qué no hemos mejorado nuestra capacidad resolutiva? Si supuestamente con el COVID-19 había una millonaria inversión desde el Tesoro Público para tener más camas, una mejor condición de atención hospitalaria a la población, mejor capacidad de respuesta en general. ¿Qué vieron ustedes como motivo del por qué no funcionó? Bien, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si bien es cierto, se mejoró la oferta hospitalaria, pero también debemos recordar de que esta oferta hospitalaria se realizaron también en hospitales móviles, que cuando terminó el COVID terminaron también deshaciéndose, igual como ahorita vemos en la Vía Panamericana, ¿no? Que ya no se siguieron usando. Entonces, toda esta capacidad que se instaló finalmente no fue redirigida a otros sitios y por eso seguimos encontrando estos problemas. Los establecimientos de salud no podían albergar mayor cantidad de camas de las que ya tenían y los servicios que finalmente terminaron siendo parte de la atención del COVID fueron las camas que antes se utilizaban para otras especialidades y que ahora han regresado después del COVID nuevamente a atender las atenciones no COVID, que también son una preocupación. Entonces, lo que está sucediendo ahora con el dengue es que seguimos en la misma situación porque además tenemos un sistema que es fragmentado, tenemos un sistema que genera iniquidades por esta fragmentación que hay y que requiere una reforma esencial, ¿no? Para poder implementar adecuadamente los servicios. Y entiendo que los médicos del CAS COVID ya fueron cesados porque ya se acabó la emergencia sanitaria por este virus que es el coronavirus. Y ahora nos falta, pues, enfermeras, nos falta infectólogos, nos falta expertos en la salud. No hemos prevenido lo que se venía, no hemos tenido un plan de contingencia. ¿Cuáles son los apuntes, las cifras que tiene la Defensoría frente al capital humano que nos falta en los hospitales del norte peruano, que entiendo que son los más afectados, y que hay algunas zonas de Lima Este, por ejemplo, afectadas por el dengue? Bueno, las necesidades de personal de salud es en verdad insuficiente en todos los establecimientos de salud. Actualmente, incluso en Piura, han ido profesionales de la salud desde Lima para poder atender a la emergencia sanitaria que se está presentando ahí, pero este personal ya en unos días más está regresando a Lima y nuevamente nos encontramos frente a esta deficiencia de personal en los establecimientos de salud, sobre todo en estas regiones que están seriamente afectadas, ¿no? Una situación que se podría revertir a través de qué tipo de estrategias, porque entiendo que Defensoría, si bien es cierto, hace acotaciones de lo mal que se está haciendo, pero también necesitamos la parte propositiva. ¿Qué estrategias debería implementarse para que esto pueda mejorar? Porque no puede ser posible. Tenemos un brote de epidemia con el tema del dengue y retrocedemos y nos damos cuenta que estamos en la misma situación de calamidad del sistema sanitario público, con hospitales colapsados, con pacientes que no tienen dónde ser atendidos. ¿Qué propone Defensoría como institución tutelar para que esto pueda mejorar? Bien, desde la Defensoría consideramos que en este momento en que está la pandemia de dengue, es necesario, en verdad, reforzar dos situaciones. Uno, la prevención, que no es suficiente solamente con la fumigación que se viene haciendo, sino además recoger los residuos que contribuyen pues a almacenar el agua y además lavar todos los lugares donde se almacena agua para beber. Eso en primer lugar, o sea, aquí hay que reforzar el sistema de prevención. Y no solamente en las zonas que están seriamente afectadas, sino aquellas que todavía también están presentando en estas últimas semanas un crecimiento, como es Lima, ¿no? Lima también está mostrando un aumento de casos en las últimas semanas. Entonces, esto también ya se tiene que reforzar para no llegar al extremo que estamos viendo en otras regiones. Pero además también se requiere, pues, reforzar el sistema de atención de salud.
porque ya vemos que los médicos son insuficientes, que las enfermeras para monitorear a los pacientes, porque estos pacientes requieren un monitoreo constante para ver cómo va cómo se está atendiendo, cómo está respondiendo frente a esta situación. Entonces, si no hay una constante monitoreo, pues vamos a seguir presentando más fallecidos, ¿no? De ayer a hoy día ha habido un aumento entre casos confirmados y probables de fallecidos de 14 personas. Ayer se reportaron 203 fallecidos y el día de hoy ya se reportan 217 personas fallecidas. Y nuevamente, ¿quiénes son las personas más vulnerables frente a esta pandemia? Las personas adultas mayores, ¿no? Quienes ya a la fecha son 108 personas fallecidas adultas mayores. Y la otra población vulnerable, que son nuestros niños menores de 11 años, también ha sufrido un incremento y a la fecha entre confirmados y probables son 18 fallecidos. Entonces aquí se requiere una pronta intervención por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como de los gobiernos regionales, en incrementar su capacidad de médicos, enfermeras, ¿no? Para poder atender a las personas y, sin lugar a dudas, implementar una mayor cantidad de camas de hospitalización para poder seguir atendiendo a las personas que están demandando una cama, y como tú bien dijiste, muchas personas no han podido acceder al servicio de salud y han terminado falleciendo. Entonces es importante que se instalen estos hospitales móviles, pero la capacidad de oferta hospitalaria de camas es necesario que se incremente, ¿no? Ya sabemos que los hospitales ya no tienen dónde poner más camas, porque ya han rebasado su capacidad de poder instalar camas ahí. Entonces busquemos otros espacios, ¿no? Aquí en Lima están hablando ya de reactivar la Villa Panamericana. Igual tiene que ser en las regiones donde en este momento existe una gran demanda de oferta hospitalaria. Bien, yo tengo como pregunta final si ustedes han podido coordinar con las direcciones principales de salud, con el MINSA, poder expresarle realmente lo que viene ocurriendo. Hoy día estuvo la ministra de Salud aquí en Exitosa y dijo que ella cuenta con el respaldo de la presidenta Boluarte, que ella no se va a ir de la gestión, pero lo que esperamos todos los peruanos es que se pongan las pilas, ¿no? Por la gente que viene falleciendo, los adultos mayores y los niños. Sin lugar a dudas, bueno, una renuncia tampoco es que resuelvan los problemas que se vienen presentando, ¿no? Es cierto. Así que aquí es importante, pues, que se realicen acciones concretas para poder avanzar en este tema de combatir el dengue, ¿no? Para nosotros es importante que no solamente se atienda los temas de salud, ¿no? Sino también garantizar, ¿no? O sea, atender los problemas de fondo, como es el déficit, la continuidad en el servicio de agua, en el recojo y disposición adecuada de los residuos e inservibles, ¿no? Para poder hacer una respuesta integral frente a la pandemia y una respuesta articulada. Nosotros estamos conversando en las regiones donde hay nuestras oficinas en las regiones como son Piura, como es Ica, como es Lambayeque, están conversando con las autoridades para poder vigilar, ¿no? Una atención adecuada, para poder presentar las situaciones que se están evidenciando en los diferentes establecimientos de salud. Estamos saliendo a supervisar de manera permanente y alertando a las autoridades las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, hoy día se ha reportado que en algunos establecimientos de salud de Piura no había suero hidratante, ¿no? Entonces es necesario, pues, que se abastezca a los establecimientos de salud con este suero, que es esencial para la atención de las personas con COVID.